conmigo, temor, incertidumbre e impotencia. Claro, incertidumbre significa que tú no sabes lo que va a pasar. Que el próximo advisory, el de las 11 de la mañana, no el de las 5 que se movió, porque al principio estaba moviéndose para abajo, ¿se acuerdan? Y después como que empezó a moverse para arriba, tú sabes. Y entonces esa incertidumbre es terrible y la impotencia de que tú no hay nada en tus propias fuerzas que tú puedas hacer para evitar eso. Y entonces como los medios de comunicación y las noticias a veces son tan crueles, porque ellos saben que las malas noticias venden, te empiezan a poner todos los videos de lo que pasaría si el huracán es categoría 3, categoría 4. Entonces tú ves que la casita sale volando y dices, Dios mío, esta choza se va para el cielo, tú sabes. Y empiezas a pensar en tus hijos. Yo pienso en Marley volando por ahí, tú sabes, con Dorian, mi perro. Y empieza a salir toda esa humanidad que hay por dentro, que todos tenemos y que se manifiesta cuando no sabemos qué hacer o no tenemos nada que hacer. En la Biblia hay una historia similar y es la que vamos a estudiar hoy. La enseñanza hoy se llama En el ojo del huracán, in the eye of the storm, o en el ojo de la tormenta. Y quiero que me acompañe a Marcos 4:35, dice así: al atardecer, oye, que además uno dice, ¿por qué los huracanes siempre vienen de noche? ¿Por qué no pueden venir de día? No, que en la madrugada, son unos desgraciados, o sea, siempre vienen en el peor momento. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató, digan conmigo, una tormenta feroz. O sea, esto no era un aguacerito, ¿ok? Una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Póngase a pensar, Jesús no solo iba dormido, sino que llevó una almohada. O sea, ustedes se han puesto a pensar eso. El man llevaba una almohada en una barca de pesca, como mi esposa que viaja con 2 almohaditas que ella tiene, que si ella se entera que yo estoy diciendo esto me va a matar. Pero de que somos novios, bueno, de que ella es niña, ella tiene 2 almohaditas y le puso nombre. Se llaman Petete y Menene. Entonces Petete y Menene viajan a todos lados. Petete y Menene fueron a las islas griegas, Petete y Menene aparecieron por Barcelona, Petete y Menene. Entonces yo no sé si Jesús tenía Petete y Menene, pero llevaba su almohada. Y se metió en la barca con una almohada y en medio de esta tormenta feroz y de olas que entraban, él estaba dormido. Dice, los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? En otra versión dice, hombres de poca fe. Esta historia me parece súper interesante porque la historia comienza con una invitación que Jesús le hace y le dice, crucemos al otro lado del lago. Quiero que vuelvan a repetir eso, digan, crucemos al otro lado del lago. Qué tremendo. Yo estoy seguro que los discípulos tenían que ser muy parecidos a nosotros, que cuando Jesús les dijo, crucemos al otro lado del lago, estoy casi seguro que ellos se enfocaron en el otro lado del lago. Porque nosotros siempre estamos pensando en la otra orilla, en la llegada, en la meta, en el premio, en lo que nos espera. Y el otro lado del lago, vamos para el otro lado del lago. Y yo estoy casi seguro que Jesús estaba pensando era en crucemos. Qué tremendo. Pregunta, ¿ustedes creen que Jesús no sabía que venía una tormenta feroz? Claro que sabía. Es más, les tengo una noticia. Por eso fue que los invitó a cruzar al otro lado del lago. Dios quería que los discípulos atravesaran la tormenta. Y a veces nosotros tenemos un conocimiento de Dios un poquito sesgado o limitado. Nosotros en esta iglesia creemos un Padre bueno. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Padre bueno? Que quiere las mejores cosas para sus hijos. Pero a veces no entendemos ese aspecto del Padre que quiere que sus hijos crucen en medio de una tormenta. Entonces, si en una iglesia permanentemente se nos está hablando solo de la bondad de Dios o de un aspecto de la bondad de Dios, porque que Dios quiera que crucemos la tormenta no lo hace malo. Lo que pasa es que es un aspecto de la bondad de Dios que no entendemos, porque nosotros asumimos que bueno es lo que causa placer o que lo que nos hace felices. A veces no entendemos que hay cosas buenas que no causan placer, nos pueden causar un poco de ansiedad, un poco de dolor. Por ejemplo, las vacunas son buenas, pero duelen. Duelen. Yo odiaba las puyas. Ustedes ya conocen el testimonio de su pastor. Yo recuerdo cuando a mi casa llamaban a Puyanalga, le decían allá en Barranquilla.
el tipo López, que iba en una motoneta blanquita con azul, creo que era, y ese hombre lloraba. Cuando lo invitaban a mi casa, le decían, López, que vaya a la casa de la señora Adelita. El hombre preguntaba, ¿a quién hay que inyectar? Y le decían, a José Junior. Y ese hombre, yo creo que iba orando todo el camino en esa moto, porque ese hombre me odiaba, porque yo le mordía los dientes, le pegaba, metía patadas, y a mí me tenían que amarrar. Yo odiaba las inyecciones, y por más que mi mamá me dijera, es por tu bien, yo no había manera de que yo entendiera eso. Y a veces nos cuesta trabajo entender que Dios necesita o quiere que pasemos por tormentas. Di conmigo, por nuestro bien. Es por nuestro bien. ¿Por qué? Quiero que escuches. Porque hay cosas que solo se aprenden en medio de la tormenta. Hay cosas que solo se aprenden en medio de la tormenta. Es más, en medio de tu tormenta, no en medio de la tormenta de otro. Porque, como dicen por ahí, nadie, ¿cómo es que dicen? Nadie escarmienta en camisa ajena, algo así dicen. O sea, nadie por cabeza ajena. Ojo, yo puedo aprender de lo que ustedes están viviendo, pero hay ciertas cosas en el carácter y en la madurez que solo se adquieren cuando tú las vives en carne propia. Y algunas de esas cosas solo se aprenden en medio de una tormenta, y algunas en medio de una tormenta feroz, cuando el agua se está metiendo en la barca y empiezas a sentir todos esos sentimientos de temor, de incertidumbre y de impotencia. Ahí Dios empieza a hacer cosas tremendas en nuestra vida. Hay cosas que solo se aprenden en medio de la tormenta, y yo quiero hablarles de algunas de esas cosas. La primera es que la tormenta nos enseña a confiar. Di conmigo, la tormenta me enseña a confiar. Fíjate qué tremendo que mientras los discípulos estaban en pánico, Jesús dormía. La pregunta es, ¿por qué Jesús dormía? No era por flojo, ni tenía guayabo. ¿Ok? La razón que Jesús dormía es porque Jesús sabía quién era su Padre. Quiero que escuches esto. Jesús sabía que él no estaba pasando la tormenta solo. Jesús sabía que él tenía un propósito. Jesús sabía que su vida no iba a terminar en ese momento. Jesús sabía a quién, porque la Biblia dice en Juan 13, sabiendo Jesús de dónde venía, a quién iba o a quién regresaba, quién le había dado todas las cosas en la mano, o sea, sus propósitos. O sea, Jesús estaba seguro de dónde venía, quién iba, quién era su papá, que su papá siempre lo escuchaba. Jesús tenía una relación tan íntima con el Padre Celestial que ese conocimiento del Padre le producía tranquilidad en los momentos de dificultad. Porque en los momentos en los que tal vez él no podía hacer nada, él sabía que había alguien por arriba que tenía la capacidad de hacerlo todo. Pero esa confianza no venía de quien Jesús era, sino de quien era su Padre. O sea, ni siquiera Jesús puso su confianza en sí mismo. Jesús puso su confianza en su papá. Por eso tú encuentras frases como esta que vemos en Juan 11:41, cuando van a resucitar a Lázaro y luego que Jesús ora. Dice Juan 11:41, dice, así que corrieron la piedra a un lado. Mira la confianza. Lázaro, levántate y anda. Con esa confianza. Y dice, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú dirás, no, pero como que no estaba tan confiado porque menos mal. No, pero después dice, tú siempre me oyes. Jesús levantó la voz en oración y le pidió al Padre el milagro porque él sabía que su Padre siempre le oía. Él sabía que su padre nunca iba a cerrar sus oídos a la petición de su hijo. Y la razón que él sabía eso era por la relación íntima diaria que tenía con él. Esa relación le permitía conocer al Padre, conocer su voz, como hemos estado enseñando las últimas semanas. Y eso le permitía caminar confiado aún en medio de las tormentas. Quiero decirte algo, Iglesia Miami. Las tormentas de la vida nos enseñan a colocar nuestra confianza en Jesús y depender de Él. Porque así como Jesús conocía al Padre y dependía de Él, Jesús luego en otra palabra de la Escritura nos invita a confiar en Jesús y a confiar en Él. Mira cómo dice Juan 16:33, dice, estas cosas les he hablado, dice Jesús, para que en mí tengan paz. Pregunta, ¿dónde está nuestra paz? En Jesús. ¿Dónde estaba la paz de Jesús? En el Padre. ¿Dónde está la paz nuestra? En el Hijo, en Jesús. Dice, en el mundo tienen tribulación. O sea, en el mundo va a haber tormentas. Si tú vas a algún lugar espiritual, alguna comunidad donde te dicen que tú nunca vas a tener tormentas, te tengo una noticia, te están mintiendo. Jesús garantizó las tormentas de la vida. En el mundo va a haber tormentas. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos autoengañarnos por el temor y la incertidumbre que nos producen las tormentas, y lo que hacemos es inventarnos un evangelio
que no está completo, que no incluye las partes difíciles del evangelio, porque al no conocer a Dios y no tener la confianza que deberíamos tener en Él, nos produce terror las tormentas de la vida y preferimos creer un evangelio donde la paz significa ausencia de conflicto, no reposo y descanso en medio del conflicto. Y Jesús dice, en el mundo tienen tribulación, pero confíen. Dice, yo he vencido al mundo. Él no dice, tú has vencido al mundo. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y luego en otro lugar dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento de quién es Jesús y aprendes a conocer su voz, aprendes a conocerlo a Él, no una religión, no una doctrina, no una institución eclesiástica, no lo que dice tu pastor, sino lo que dice Dios. Porque hay gente que solo pueden escuchar la voz de Dios si un líder les habla. Y cuando están en la tormenta, por eso los discípulos salieron corriendo, Jesús, haz algo, Jesús, haz algo. Y hay gente que apenas viene la tormenta salen corriendo donde el líder del E-Group, salen corriendo donde el pastor, porque no tienen la madurez para enfrentar las tormentas, porque no conocen la voz de Dios ni el corazón de su Padre. Nosotros aquí queremos edificar una casa espiritual donde cada uno de ustedes conoce a Dios. Nosotros no queremos edificar una casa de codependencia hacia las autoridades ni hacia los líderes. Nosotros no creemos en eso. Jesús no operó así con sus discípulos. Para mí eso simplemente es manipulación, abuso y control. Ustedes no tienen que estar en un lugar donde se les obliga a hacer todo lo que los líderes dicen. Ustedes tienen que aprender a ser obedientes primero a Dios antes que a los líderes. Ustedes viven para honrar a Dios antes que a los líderes. Nosotros creemos en la honra a las autoridades. Somos muy claros en eso. Nosotros entendemos que en la multitud de consejeros está la sabiduría y creemos en la honra, creemos en obedecer las autoridades, pero no creemos en depender de las autoridades. Para mí el que depende de alguien que no es Dios, la Biblia dice que es un idólatra. Y Jesús dice, en el mundo va a haber momentos difíciles, va a haber tormentas, pero confíen, reposen, descansen. Yo he vencido. Y luego en Mateo 28 al final dice, cuando dice, Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Jesús está en tu barca, tú no caminas solo, tú no estás solo en la tormenta, Él está en la barca contigo, velando, cuidándote, protegiéndote, Él siempre está ahí. Que estén entrando, óyeme, no juzgues por las circunstancias. Que la tormenta sea feroz y las olas y el agua se estén metiendo en la barca no significa que Él no va contigo. No entres en modo pánico. El vencedor está ahí contigo en la barca. Las tormentas nos ayudan y nos enseñan a confiar. Lo otro, las tormentas, digo amigo, la tormenta me enseña a perseverar. La tormenta me enseña a perseverar. Las crisis de la vida desarrollan en nosotros la capacidad de perseverar y resistir. Mira cómo dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en las tribulaciones, las crisis. Mira qué cosa tremenda. No dice, sino que soportamos la crisis. Oye, esto es que dice, nos alegramos en la crisis. Dice, sabiendo que la tribulación o la crisis produce perseverancia. ¿Qué produce las crisis? ¿Qué producen? Y mira, y luego dice, y la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Mira qué tremendo esto. Cuando tú eres una persona que vive sin esperanza, es porque eres una persona que tu carácter no ha sido probado. Y si tu carácter no ha sido probado, es porque no has sido enseñado a ser perseverante. Entonces, ¿qué sucede? Que apenas venga alguna crisis en la vida, tú vas a soltar las cosas y las vas a dejar por el medio. Porque lamentablemente, usualmente, el hispano le encanta comenzar cosas nuevas, pero no le gusta terminar las cosas que ha comenzado.
Porque al asomo de la primera crisis, no, que comencé este negocio, yo recuerdo cuando Dios me habló y el pastor estaba predicando y yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo que hiciera tal negocio. Claro, porque es que Dios te muestra el asunto terminado y te muestra la bendición y tú comienzas y se te olvida que para ver eso, para disfrutar eso que Dios te mostró, tienes que vivir todo un proceso. Tú sabes, entonces el proceso, todos los procesos tienen circunstancias difíciles. Todas las cosas, todos los proyectos que uno emprende en la vida van a tener momentos difíciles, como enseñé una vez hace años. Toda oportunidad es como los relojes de arena que se ven anchos, pero después se van angostando, se van angostando, se van angostando hasta que te sofoca. Y hay gente que cuando el reloj de arena, la oportunidad de la vida se empieza a angostar, se empiezan a poner nerviosos y empiezan a dudar. No, esto no era de Dios, porque es que si fuera de Dios no podía ser tan difícil, no puede ser, esto no va a resultar. Y entonces te juntas con personas que en vez de motivarte a la fe, te motivan al temor. Porque ellos quieren soltar, porque ellos no vieron lo que tú viste y entonces quieren transferirte sus temores y dicen, no, pero pastor, pero no me marco como tú, otro salón de belleza. No, hombre, no, pero tú no entiendes que te vas a extender demasiado y cómo vas a manejar tal cosa. Y entonces, como ellos no tienen la valentía ni la fe para hacerlo, entonces quieren que tú tampoco la tengas. Tienes que tener mucho cuidado a quien tú le manifiestas las cosas que tú quieres hacer en la vida. Porque hay gente que no te motiva a la fe, sino al temor y a la incredulidad. Y mira qué tremendo. Las crisis, cuando tú empiezas a vivir crisis y aprendes a perseverar por el pedazo angosto. Miren, hay un negocito ahí que su pastor es un hombre de negocio, ustedes saben eso. Y hay un negocio que yo llevo esperando hace 7 años, 6 años más o menos. Y lo hemos peleado. Y tú no sabes cuánta gente, hasta gente cercana a mí me ha dicho, no, pastor, pero, no, mi hijo, no, pero, ay, mi amor, pero no, es que tú sabes que tú. Pregunta, ¿ustedes creen que yo no he querido renunciar? ¿Ustedes creen que yo no me canso cada vez que la cosa está a punto de salir y no sale? ¿Cuántos aquí les ha pasado eso? Pregunta, ¿cuántos aquí están como peleando y pulseando algo que está que sale, pero que no sale y que nunca sale, pero que sí sale? Pregunta, ¿ustedes creen que yo no vivo eso? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo no me rindo. Porque yo sé que si Dios lo dijo y yo estoy en el camino correcto, si sigo caminando, no sé cuándo, pero lo veré. El enemigo jamás podrá robarte las promesas de Dios, pero sí puede meterte dudas en la mente para que tú abortes las promesas de Dios. El enemigo jamás podrá robarte las promesas de Dios, pero sí puede meterte dudas en la mente para que tú abortes las promesas de Dios. Dile de al lado, no te rindas. Dile, persevera. Dile, no te preocupes. Dile, esta crisis te va a ayudar a perseverar. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Mira, las personas que logran cosas grandes en la vida son los que perseveran. Yo no conozco a nadie que tenga algo importante, relevante, que haya logrado algo que tú digas, wow, que no haya perseverado en medio, no de una, quién sabe de cuántas crisis en su vida. A veces lo han perdido todo antes de tenerlo todo. Pero es que tú lo ves realizado. Es como la gente que viene aquí ahora, que me conocieron, después me conocieron y ahora me están conociendo. Y llegan aquí y me dicen, ay, pero tan chévere como Dios te ha bendecido, ojalá Dios me diera esto. Pastor, ¿puedes orar para que Dios me dé lo que te ha dado a ti? Ay, yo quisiera, pero es que Dios no funciona así. Porque Dios no le confía nada a nadie que no tenga el carácter probado. Dios solo confía la administración de sus recursos a alguien de carácter probado. Y lo que produce carácter probado es la perseverancia en la crisis. Tú no sabes lo que ha significado llegar hasta aquí. Algunos aquí que me conocen sí saben. Nosotros pasamos de tenerlo todo a no tener literalmente nada. ¿Sabes qué es lo más duro? Lo más duro no es no tener nada. ¿Sabes qué es lo más duro? Las críticas de la gente cuando te ven sin nada, asumiendo que tú estás bajo un castigo de Dios o que hiciste algo malo. Y tú tener que quedarte calladito sabiendo que es la voluntad de Dios. La vergüenza que produce cuando te ven desnudo sin nada y tú por dentro sabiendo que estás así por obedecer a Dios
y anhelando decir 10,000 cosas para defender tu reputación. Y Dios decir, no, es que si defiendes tu reputación no tienes carácter probado. Necesito llevarte al punto donde tu reputación no te importe. Necesito saber que tengo total gobierno sobre tus sentimientos, sobre tus decisiones, sobre tu administración. La tormenta nos enseña a confiar, nos enseña a perseverar, y la tormenta también nos enseña a planear. Digan conmigo, planear. Oye, ¿cuántos saben que al hispano no le gusta planear? ¿Ah? El hispano es pura pasión. No, es que sentí, hasta el cristiano hispano es la misma cosa, pura pasión, todo es por pasión. Entonces queremos comenzar todo nuevo y no, es que yo siento y yo sentí el Señor, que fulano, que tengo este fuego por dentro. No nos gusta planificar, nos gusta improvisar, nos encanta vivir de la malicia indígena. Y como el latino es tan recursivo y cuando está un rollo se la inventa y si no, tú sabes, una cosa que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo hizo ese hombre? Entonces asumimos que podemos vivir toda la vida de nuestros recursos o de nuestra recursividad. Y nos mudamos a un país como este, que la ciudad más cercana a mi ciudad es Miami. Pero con todo y eso, me encuentro en un lugar que si no planeo, me come vivo. Y yo despistado, desordenado, con ADHD, barranquillero, juniorista. Ah, no, eso no está mal. O sea, yo tengo todo en contra para ser una persona que planea. Pero me tocó aprender a planear. ¿Sabe por qué? Porque traté de vivir la vida solo con alternativas a última hora, solucionando. Y cuando la vida no era tan complicada, me funcionó. Pero cuando se añadió una esposa, 4 hijos, un perro, una iglesia, 2 iglesias en otro lado, ¿qué tal? O sea, a medida que la vida va avanzando, se va complicando. Y ya las variables que tienes en la vida no te permiten manejar la vida a punta de recursividad. Tienes que aprender a planificar con tiempo para poder manejar las cosas y enfrentarlas bien. Entonces me encontraba poniendo, ¿sabes esos papelitos que te digan que el seguro tal cosa y lo pones a un lado? Que el seguro, que la vaina, que el carro tal, y la pones a un lado. Hasta que un día llegan y te dicen, oye José, ¿qué pasó? Llegó una grúa y se llevó el carro. No puede ser. No me lo esperaba. Chico, lleva 7 meses poniendo el papel al lado y no habías hecho nada al respecto. Claro que... Pastor, que te van a hacer un foreclosure en la casa. No puede ser. Que te cancelaron el seguro. ¿De verdad? ¿Y por qué? Porque tú no puedes vivir la vida exitosamente si todo el tiempo estás resolviendo chicharrones. Porque escúchame esta frase, que es una de las frases más importantes que vas a escuchar. Si tú pasas la vida resolviendo, nunca tendrás tiempo para construir. El que pasa su vida resolviendo no tiene tiempo para construir. Entonces pasas la vida y miras hacia atrás y no tienes nada que mostrar. No tienes ningún legado para tus hijos, no tienes ningún legado para las siguientes generaciones. No dejaste nada, porque lo único que uno deja es lo que uno completa, lo que uno termina. Pero no terminamos nada porque no planificamos. Y quiero decirte algo, cuando tú no planificas, la gente que más daño le haces es la gente cercana a ti. No, que no hay plata para el college. No, que no hay plata para tal cosa. ¿Y qué pasó? No, que yo vivía como en el día a día ahí todo el tiempo porque no supe ahorrar, no supe planificar. Mira esto. Hechos 2:23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. O sea, hasta Dios planea. O sea, hasta Dios planea y tú quieres vivir sin planear. Tú sabes que a Dios no lo tomó nada por sorpresa. Señor, imagínate que Judas traicionó a Jesús. No puede ser. No. Qué desgraciado el Judas ese. De verdad que me tenía engañado. No. Jesús dijo que Judas era parte del plan de Dios y necesario para que se cumplieran las escrituras. A Dios no se le sale nada de control porque Dios tiene todo planeado, predeterminado. Tú sientes que tu vida está toda descontrolada, te tengo una noticia. Eso te pasa por falta de planificación. Porque queremos vivir en el presente, queremos vivir todo sabroso. Ay, pastor, yo he debido ser como hippie. A mí me gusta eso que donde el viento me lleve, lo que mi corazón me diga, claro, por eso no tienes nada. Tú no tienes nada, tus hijos no tienen nada, tus nietos no tendrán nada y nunca habrá nada.
Porque te gusta vivir de las sensaciones del presente y no te gusta sentarte a invertir tiempo a planear para el futuro. Porque es aburrido, porque consume tiempo. Pero cada hora que tú inviertes planificando ahora, son rollos increíbles que te ahorras en el futuro. La tormenta te enseña a planificar. Porque cuando viene una tormenta como Dorian y tú no habías planificado, te pasa como el cuento de la ardillita que no guardó para el invierno. Y no tenía la comida, no tenía los enlatados. No, pastor, es que aquí nunca llega el huracán. No, pastor, es que aquí nunca llega. Y el día que llegue, ¿qué le vas a tocar al vecino? ¿Sabes cómo uno aprende a planificar? Cuando llega la tormenta y por tu falta de planificación sufren la gente que tú amas. Así fue que yo aprendí a planificar. Cada vez que la gente que yo más amo empezaron a llevar del bulto por la falta de orden mía y la falta de planificación mía. Y yo me prometí a mí mismo, Señor, esto te deshonra a ti y esto le hace daño a mi familia. Ustedes no saben lo que ha sido yo solito sin mi mujer. Ustedes saben lo que es para José Víctor Dugán, despistado, desordenado, ADHD. No un PhD, un ADHD, que se parece pero no es lo mismo. Con Dorian en camino. Mi hermano, que es el que nos ayudamos, porque mi hermano, yo soy bien inventivo y mi hermano es el propio que es todo haciendo cosas con las manos. Entonces mi hermano vive a 3 casas, no está, porque todos se fueron al funeral de su suegro en Barranquilla. Entonces me tocó cuidar mi casa, mis 3 hijos, mi perro, sin mi mujer que es súper organizada, que es la que pide el mercado por Amazon cuando llega el huracán. ¿Qué huracán? El huracán se llama Jessica Lynn Crisien. ¿Qué huracán y qué huracán? Mi mujer, el día que mi mujer deje de pedir en Amazon, las acciones de Amazon se bajan por lo menos un 15% en la bolsa de valores. Mi mujer tiene todo fríamente calculado. No estaba. Me tocó a mí hacer todo y cuidar la casa de mi hermano. Y tú ves a tus hijos, papi, va a pasar algo. Papi, estamos a salvo. Dani llega y abre. Yo no veo mucha comida aquí, papi. Así fue. Mira el pan hawaiano. Papi, estamos cortos de pan hawaiano. Porque para él eso es una de necesidad básica, tú sabes. El cereal, papi, ¿dónde están los Lucky Charms? Estamos graves. Y empiezan todos. Ey, tú pretendes que Dios coloque vidas en tus manos y te confíe lo más precioso para Él cuando tú no quieres planificar. Jeff. Se me fue Jeff, ahí está. Di conmigo, la tormenta me enseña a confiar. La tormenta me enseña a perseverar. Di, la tormenta me enseña a planear. Y ahora di, la tormenta me enseña a volverme a levantar. Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Quiero decirte algo, no importa hasta dónde caigas, cuán profundo caigas, no importa cómo caigan tus finanzas, no importa cómo caiga tu matrimonio, tu familia, el Jesús que te ama y el que tú sirves tiene el poder de levantarte desde lo más profundo, desde el pozo más hondo. No, sal de esa mentira negativa que te dice, de aquí no me va a sacar nadie. Dios tiene el poder para sacarte del lugar más profundo. Quiero decirte, no te vas a quedar a donde estás. Yo no sé en qué crisis estás en este momento, yo no sé en qué condición has llegado a este lugar. Dios te ha traído aquí para decirte que Él te va a volver a levantar y te va a volver a dar una vida valiosa, una vida que vale la pena cuidar. Escúchame, y cuando tú aprendes a levantarte en medio de la crisis, te levantas más fuerte, más maduro y Dios te puede confiar más cosas. Pero parece a veces que hubiera gente que quisiera que no nos levantáramos. ¿Sabes lo que he aprendido? Que a la miseria no le gusta caminar sola. ¿Sabías eso, Jorge? ¿Sabes qué he aprendido? Que a la depresión no le gusta estar sola. He aprendido que la ruina no le gusta estar sola. Entonces siempre están buscando algún compañero. Entonces si no hay nadie arruinado, tratan de arruinar a alguien para no sentirse tan mal ellos. Porque hay gente que su identidad depende de que haya otro igual o peor que ellos. No importa la crisis que tú vivas, Dios te va a levantar otra vez. ¿Cómo, pastor? Un pasito a la vez.
Es un pasito a la vez. La crisis no sucedió en un día. La crisis se viene construyendo, se viene construyendo, se viene construyendo. Lo que estás viviendo ahora es el producto de la crisis, no la crisis. Y Dios te va a levantar. ¿Saben también que he aprendido? Que lo que puede tomar años para destruir, Dios lo puede levantar en días. La gracia de Dios tiene un poder tan violento que Él puede restaurar en días años de mala administración, años de destrucción, años de hacer las cosas mal. Es increíble el poder redentor de Dios. No tienes por qué quedarte derribado. Dios te va a dar la fuerza para levantarte y recuperar lo que has perdido. Y voy a decir algo que algunos mencionan, a veces repiten, pero lo voy a decir porque suena un poquito como extraño. A la gente que no va mucho a la iglesia le sonará extraño, pero lo voy a decir. El enemigo te va a tener que devolver todo lo que te ha robado 10 veces multiplicado. 10 veces multiplicado. Si lo vas a aplaudir, aplaude con ganas. Yo creo que desde el cielo se ha dado una orden para que el enemigo de nuestra alma venga y devuelva y restituya todo lo que se llevó.